Buen día, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Hoy voy a hablar de un tema que hace al delirio económico del socialismo. Vamos a explicarnos un poquito en qué consisten los delirios económicos del socialismo como teoría económica. Hay un tema que es, yo te diría, de laboratorio y que en tanto exista ese delirio, impide que se dé el desarrollo en plenitud de una economía capitalista de acuerdo a la teoría liberal del capital. Es decir, que se dé un modelo de economía de desarrollo con todas las leyes que el mercado tiene, que el mercado en sí de la actividad privada de producción de riquezas tiene. Porque hay, evidentemente, en ciertos modelos que son los que imperan en el mundo, lamentablemente, y en nuestro país es muy imperante, es un modelo productor de inflación y de déficit. El sistema político que tenemos en sí es un sistema inflacionario y es un sistema que también convive con el déficit fiscal o de algún modo necesita del déficit fiscal. De ahí es la premisa de Ludwig von Mises, incluso también de Friedrich Hayek, de que gobernar con déficit es inmoral. Utilizar el gobierno o concebir un sistema de gobierno que necesite del déficit fiscal es inmoral, te dicen los grandes autores de la escuela austríaca de la teoría económica del mercado libre, de la libre competencia, de lo que una vez un ruso comunista llamó capitalismo. Y hay un tema en Uruguay que tiene que ver con el laboratorio socialista del delirio económico y es el sistema del BPS. El sistema del BPS proviene de una vieja concepción socialista de aquella República de Weimar que planteaba los sistemas solidarios de seguridad social. Un sistema solidario, intergeneracional, de que los que trabajan van aportándole las pasividades a aquellos que ya trabajaron, porque a su vez los que trabajaron aportaron desde sus actividades laborales a las pasividades de los demás. Y hay ahí entonces una suerte de sistema de reparto que se transforma en un sistema acumulativo de dinero que el Estado obtiene como si fuera un gran monedero, como si tuvieras un portafolios en tu casa o pusieras el dinero debajo del colchón, para que ese dinero luego los que se encargan de administrar el dinero que viene de todos los trabajadores y de los empresarios y de los emprendedores individuales, etcétera, bueno, todo ese dinero que aporta la ciudadanía civil a este sistema solidario de reparto, como le llaman, luego se le da a los jubilados y a los pensionistas. El sistema del BPS es el peor ejemplo de lo que podríamos considerar hasta en materia bíblica respecto a la parábola de los talentos y responde a la falacia de la ventana rota que nos enseñó el economista, político y filósofo francés liberal por excelencia como fue Frédéric Bastiat. Las AFAPs, que son motivo del delirio socialista que plantea el PIT-CNT respecto a juntar firmas en desavenencia con lo que es su función natural sindical, incluso para ir a una función o a un cometido político, bueno, su decisión sindical de ir a un plebiscito, juntar firmas para plebiscitar una reforma constitucional que incluya, entre otras cosas, una normativa constitucional que prohíba al sistema de la capitalización y ahorro que podamos hacer cualquiera de los ciudadanos bajo libre ejercicio de nuestra voluntad sobre determinadas características o requisitos que esta ley de previsión social plantea y que retoma del anterior, porque prácticamente estamos hablando del mismo sistema. Es el mismo sistema de reparto, o sea, no hay un cambio sistémico, no se cambió estructuralmente nada. Hay simplemente un cambio de paramétricas, de medidas, de recursos para sostener
este mismo sistema del pilar solidario del reparto. Y en este sistema del pilar solidario del reparto, al cual le incorporó el gobierno de Tabaré Vázquez el sistema de las AFAPs, que incluso lo mejoraron respecto a una primera instancia, es decir, las AFAPs pueden hacer inversiones de el acumulado de los aportes que los trabajadores o los empresarios incluso hagan para su carrera jubilatoria, pero que tan solo consiste en el 5% de ese 20% total que debemos aportar, de acuerdo a esta ley jubilatoria. Todos aportamos de nuestro salario el 20% del salario llamado nominal. Ese 20% debe aportarse al sistema solidario de reparto del BPS. Bueno, en determinadas, digamos, en determinados niveles de ingresos, por la vía del salario o ingresos económicos por la vía de una actividad económica de emprendimiento libre, empresarial, creo que está rondando en los 64.000 pesos. No recuerdo exactamente si es nominales o líquidos. Bueno, esos ciudadanos pueden optar respecto a que un 5% de ese 20% de aporte al BPS lo pueden volcar a un sistema de capitalizar esos ahorros, de rentabilizar esos ahorros, y para esa actividad financiera, es decir, para el servicio de esa actividad financiera, para los servicios de asesoramiento incluso de esa actividad financiera y de ese emprendimiento personal, de capitalizar ese 5% de los aportes para tu retiro, bueno, el PCNT plantea que se derogue por ley, que sea prohibido, que se prohíba, que se convierta en un delito. Es el delirio absoluto, tan delirante como el delirio que desarrollamos en un análisis en este mismo programa respecto al proyecto también plebiscitario de Cabildo Abierto en lo que hace a las tasas de interés para las empresas de crédito que prestan créditos personales. Estamos realmente en un país de delirios económicos, de gente que se plantean líderes de opinión, líderes sindicales, líderes políticos, que se plantean sabedores de estos quehaceres de la actividad del Estado y de la relación de poder que el Estado tiene con todos nosotros, que es muy delicada porque es una relación coercitiva cuyo sistema de Estado nos plantea que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Lo que el Estado disponga por ley se nos va a imponer coercitivamente y no tenemos manera de escapar, a no ser que optemos por la delincuencia. Ese es el monopolio legal de la fuerza que tiene el Estado. Y en esto está incluido un sistema como este. Las AFAPs forman capital. No sé si lo saben eso los líderes sindicales del PCNT. Las AFAPs lo que hacen es formar capital. Esa es su función. Todas aquellas personas que decidan aportar ese 5%, que es mínimo, es insatisfactorio para mí. ¿Por qué no a partir de determinado nivel económico puedan optar por aportar el 20% para capitalizar ese ahorro sistemático de mes a mes del 20% de ese salario que ya supera los 62 o los 64.000 pesos? Y en tanto así, ese sistema de capitalización y ahorro que toman las AFAPs, es decir, las AFAP lo que van a hacer es acumular todo el dinero de cada uno de los aportantes para colocarlo en inversiones. Todo ese volumen de capital se transforma en un capital invertido que va a reproducir, que va a dar rentabilidad, que va a dar ganancias. Se va a reproducir ese dinero. Y ese dinero luego pasa a cada una de las personas que son los propietarios de ese dinero que está trabajándose en la capitalización desde esos ahorros para optar después al final de ese camino por una renta vitalicia. Ese es uno de los sistemas. Por ende, es esencial para el desarrollo económico la formación de capital. Cualquier empresa necesita formar capital, cualquier emprendedor necesita formar capital, pero no solo una vez. Está la formación del capital inicial, capital de impulso, el capital de inicio, pero necesita recapitalizar y recapitalizar y recapitalizar y recapitalizar.
Y así se hace sustentable esa actividad económica, esa actividad empresarial, y por ende se hace sustentable esa fuente de trabajo. Esa es la economía del desarrollo, que a su vez se desarrolla, valga la redundancia, o se desenvuelve en ese conjunto de leyes matemáticamente calculables, estudiadas por la ciencia económica, como son las variables, la oferta y la demanda, el fenómeno de la elasticidad o inelasticidad que hay entre la oferta y la demanda, o la oferta elástica, o la demanda elástica, o la demanda inelástica, es decir, hasta acá llegamos, todavía se puede ir más allá. El mercado va a indicar hasta dónde necesita ese producto, ese bien o ese servicio, y para producir hay una cadena de costos, y dentro de esa cadena de costos está el salario, y ese salario a su vez, en este caso, tiene un 20% de obligatoriedad de aporte para que cada uno de nosotros tengamos un récord jubilatorio. Las AFAPs en ese sentido plantean desde este sistema distinto al de la Fondo Solidario o este pilar solidario una rentabilización de esos ahorros. Pero claro, en el Uruguay es una expresión mínima porque es un híbrido que se hizo. Sería bueno un sistema completo de capitalización y ahorro. Por lo menos emplearlo desde la actividad privada y en aquellos que estén en determinado nivel económico, que puedan capitalizar enteramente los ahorros, porque esa capitalización va a ser de intereses compuestos. O sea, se va a reproducir como una bola de nieve virtuosa y no como pasa ahora que hay una bola de nieve deficiente o viciosa, que es el endeudamiento que produce el BPS. Gobernar con este sistema del pilar solidario de trabajo es gobernar con el déficit o sobre el déficit. Según la escuela austríaca, según los principios de la economía liberal, es inmoral. Genera deudas gobernar así. Está endeudándose todo el tiempo el Estado, es deficitario y eso dispara inflación y nos empobrece a todos. Claro, en cambio el otro sistema libera al mercado, libera al país, lo desahoga de ese déficit. El pilar solidario de reparto, como así le llaman, que de solidario tiene poco, de acuerdo a lo que estamos viendo, y sí tiene mucho de empobrecimiento, dado que todo ese dinero se acumula en las manos administrativas del Estado sin capitalizarse y genera déficit en nuestra economía. Es uno de los factores o factores generadores de déficit más grandes del BPS, que requiere para su funcionamiento 10.000 millones de dólares por año, para que pueda funcionar toda esta maquinaria, esta infraestructura y esta estructura burocrática del BPS y hacer los correspondientes aportes jubilatorios y de pensiones, requiere un presupuesto de 10.000 millones de dólares por año y se nos dice que es deficitario. Evidentemente, la inflación es la que trae a su hermana inseparable, la pobreza. La inflación viene con su hermana que es inseparable, su hermana siamesa, si querés, su hermana gemela, inseparable. El efecto inevitable de la inflación, la pobreza. Por lo tanto, gobernar con un sistema de reparto que es deficitario y que acumula y acumula dinero a lo bobo para repartirlo y no lo capitaliza y precisa más y más y más y nunca forma capital, es realmente inmoral y es estúpido. Desde el punto de vista racional, desde el punto de vista económico, es estúpido. Desde el punto de vista político, es inmoral. Basta imaginar que todo ese acumulado de dinero que cada persona aporta y que a su vez acumulan las empresas financieras para colocarlo en inversiones, y de ahí que los intereses son muy interesantes, bueno, ese aporte a su sistema previsional de retiro laboral, que es del 20% del dinero que le ingresa por concepto de salario o de ingresos económicos según la actividad comercial o empresarial a cada ciudadano uruguayo, no se capitaliza.
Imagínate 30, 32, 35, 40 años de estar aportando el 20% de tu salario y eso se tira a la marchanta, no se capitaliza. Imagínate si ese 20% de tu salario, del esfuerzo que haces todos los días de levantarte para ir a trabajar 8 horas, hacer horas extras, lo que sea, de lunes a viernes, de lunes a sábado, un día, 2 días, la semana, las 4 semanas y pico del mes, un mes, los 12 meses, al año siguiente, 10 años, 20 años, 30 años, 35 años, trabajando, trabajando y aportando, y ese 20% lo capitalizaras y pasar a ser tu capital propio, que ingresara a tu patrimonio personal, que te convirtiera incluso en un experimentado inversor, porque te van a ir asesorando en dónde ir invirtiendo, de acuerdo a qué acumulado de capital se coloca en tal o cual emprendimiento, en fondos de inversión de distintas actividades económicas muy rentables, etcétera. Nada de eso concibe el sistema político uruguayo porque no lo saben, porque no lo estudian y además tienen el prejuicio de considerar, como pasa con la gente de Cabildo Abierto, que se juega a la marchanta o a la timba en el capitalismo. Y lo mismo te dicen los comunistas del Frente Amplio y los comunistas del PCNT. Y tienen el descaro de plantearnos ir a un plebiscito para introducirle a la Constitución de la República una norma aberrante que no obedece a la competencia o a la materia reservada a la Constitución, como es prohibir una actividad empresarial libre, privada, y prohibirle a los ciudadanos uruguayos que capitalicen sus propios aportes fruto de su esfuerzo personal. ¿Hay más estafa que esa? ¿Hay más inmoralidad que esa instalada como el establishment político, como los puntos a discutir, como los puntos a debatir, hasta incluso en una campaña electoral? Vamos a una pausa y vamos a continuar conversando, desarrollando análisis sobre este tema que tanto hace a la perspectiva liberal de una economía y tanto hace a su vez la antinomia a esta perspectiva, que es la perspectiva del delirio socialista de la economía como un sistema económico que organice nuestra sociedad. ¿Cuál te parece que es mejor? ¿Cuál te parece que es más ventajoso? ¿Cuál te parece que va a desarrollar más voluntad, más ímpetu personal, familiar de desarrollo, más entusiasmo? Que vas a tener un campo muy abierto de perspectivas, un horizonte mucho más iluminado, un horizonte de prosperidad y proyecto de vida. ¿Cuál te parece que es mejor? Vamos a una pausa y continuamos.